A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por continuar con la programación de Suyapa TV. Bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Este día vamos a conversar con una persona que es muy directa al decir las cosas, pero también ha hecho mucho, sobre todo en el campo de la salud. Me refiero a la doctora Roxana Araujo, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Doctora, bienvenida en Blanco y Negro. Buenos días. Tome asiento. Qué alegría tenerla por acá. Sabemos que está con mucha complicación de trabajo, pero atendió nuestra invitación. Bueno, yo creo que para mí, más que un gusto, es un placer poder compartir este espacio con usted. Es un orgullo para nosotros. El canal es sumamente reconocido y creo que lo que menos podemos hacer nosotros es poder asistir a una invitación como esta. Gracias, doctora. Usted se le ha conocido como una persona muy frontal para decir las cosas. Desde niña fue así. ¿Usted aquí nació en Tegucigalpa? Sí, yo nací aquí en Tegucigalpa. No, fíjese que fue un cambio completamente de un 100%. De hecho, lo que yo puedo recordar de mi niñez es más una persona introvertida, de muy pocas palabras, pero siempre con un ejemplo de padres que en el hogar pues uno al final agradece que le den ese tipo de ejemplos, donde prevalece prácticamente la rectitud, donde prevalece el poder escucharse, el poder decir las cosas sin que uno tenga el temor de ser castigado o sancionado de alguna forma. Entonces eso le va moldeando en determinada forma su carácter y claro, llega a una etapa en la vida en que usted definitivamente adopta la personalidad que realmente es. De repente lo introvertido de mi infancia, de mi niñez, era por eso, pero me casé a una edad muy joven, donde tenía que afrontar situaciones que ya estaban fuera de un contexto de una familia de protección. Ya yo tenía que proteger más bien a otra persona. Claro, de niña, ¿dónde estudió? Bueno, yo estudié en la Colonia Kennedy, en la escuela Roberto Sosa, ahí hice mi educación primaria. Posteriormente pasé al Instituto Ibueras, donde hice ciclo común, y hice mi bachillerato en el Instituto Inmaculada Concepción. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Era inquieta o era muy tranquila? ¿Cómo fue su desempeño en la escuela? Mire, yo soy la mayor de 5 hermanos. Al ser eso, pues uno tiene una responsabilidad que adquiere porque la familia así lo deposita cuando uno es el mayor. De mis hermanos, pues yo creo que yo era la más tranquila en ese aspecto. Ya me gustaba estudiar mucho. De hecho, de los recuerdos que tengo que son sumamente gratos para mí, era cuando tenía aproximadamente unos 5 años, que empezaba, por decir así, una etapa de pre-kinder en ese tiempo, porque generalmente lo aceptaban a uno de 6 años para el kinder. Pero mi papá tenía la costumbre todos los días, después de llegar del trabajo, después de la cena, leer. En ese tiempo eran otros diarios, los medios escritos. Y de eso, pues recuerdo perfectamente que él me enseñaba las letras y así fui aprendiendo yo a leer. Ya cuando llegué a primer grado, pues yo ya podía leer y escribir porque mi papá ya me lo había enseñado. Y en primer grado fue sumamente difícil porque habíamos 2 estudiantes, una compañera que estaba repitiendo el primer grado porque le habían operado de apendicitis y pues se había tenido que interrumpir su grado escolar. Entonces estaba repitiendo donde ya sabía leer y escribir, y yo que ya sabía leer y escribir. Y estar con el libro de Coquito,
caque, kikokula, lelilolu, para nosotros no era nada sustancioso. Entonces lo que hacía la maestra que teníamos, que vivíamos cerca, por cierto, éramos vecinos, es que nos mandaba a cuidar una cafetería que tenía cerca y que le lleváramos el control. Se puede decir que de esos años de remembranza, lo que uno añora es la seguridad en la que se vivía. Era la delincuencia común la que prevalecía y que no era en todos los barrios y colonias, sino que eran en ciertos barrios, en ciertas colonias. Nosotros teníamos la libertad, teníamos áreas verdes donde podíamos pasar los momentos, por decir así, de recreación, donde los padres de familia no se preocupaban porque sus hijos estaban muy cercanos a sus viviendas y donde, como le digo, era muy probable que alguien saliera dañado en ese entonces. Yo creo que eso es lo que a uno lo hace que las cosas cambien en el país, que las cosas vuelvan a ser como antes. Nuestros niños, nuestros adolescentes están prácticamente encarcelados en las viviendas por la delincuencia y por los otros actos que se llevan a cabo en el país. Y eso hace de que de alguna forma dependan de otras cosas como son los juegos interactivos, donde la mayoría lo que incitan es a actos de violencia. Sí, sin control también. Además de que hay que reconocerlo, de que el rol de padres también se ha ido descuidando un poco, llámese por las actividades laborales o qué sé yo, pero también el aporte familiar es fundamental y usted tuvo a sus dos papás, que dicho sea de paso, su papá fue muy allegado a usted, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que fue con la persona que más me identifiqué. Él falleció lamentablemente el año pasado, pero los recuerdos que tengo de él son recuerdos muy gratos, de una persona muy recta, de una persona agradecida, y de alguien que fue un ejemplo de padre, de familia, que se ocupaba de nosotros. A las 5:30 de la mañana, que era la hora en que él se levantaba, los zapatos de nosotros, primero fuimos 4, y por último, pues ellos adoptaron a una niña, que éramos 5, y los zapatos de todos, a las 6 de la mañana estaban brillantes. Uno por uno los limpiaba con chinola y así íbamos nosotros a la escuela. O sea que era un ejemplo para nosotros a seguir con ese modelo de padre que teníamos. Y en su manera de ser. Recuerdo perfectamente cuando mis hermanos ya les tocó ir al colegio, donde prácticamente lo confundían con un profesor de ahí, porque era tanta la anuencia de él en estar preguntando por ellos, yendo a ver cómo les iba, cómo estaban, que a veces decían que era profesor del instituto. Y eso es lo que uno al final tiene que agradecerle a la familia. En los tiempos que estamos viviendo, donde los datos estadísticos nos dicen que la mayoría de los hogares, un porcentaje sumamente alto, es disfuncional, en el sentido que está a cargo, en la mayoría de las ocasiones, de las madres y en algunos casos de los padres. Esto hace de que las madres salgan a trabajar desde tempranas horas del día, que regresen en jornada de la tarde o noche, y que prácticamente el cuidado de los hijos quede en manos de terceras personas o de los hermanos mayores. Y eso hace que de alguna forma pongan en riesgo lo que es el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual, el desarrollo de un ser humano, porque no tiene las directrices que debería de tener, ni el ejemplo que debería de tener, tal vez por la falta de tiempo. Doctora, y llega al colegio y ¿es ahí donde nace su vocación por la medicina? No, para nada. Fíjese que de hecho yo y todavía vivo en la misma colonia, vivo en la colonia Kennedy. En ese tiempo lo que se esperaba era que usted saliera de una carrera como bachillerato o comercio y que usted inmediatamente se pusiera a trabajar para poder ayudar a su familia. Y dentro de las posibilidades que habría, pues poder estudiar en la universidad, ya sea a medio tiempo. Pero resulta que cuando yo estaba en bachillerato, lo que me llamaba la atención y lo que me orientaba era arquitectura. Era una carrera que no existía en el país en ese tiempo. Entonces el examen que yo hice de aptitud
fue para una ingeniería, que fue ingeniería industrial. Y lo pasé satisfactoriamente. De hecho, el primer año me matriculé para ingeniería industrial. Fueron clases generales, Claro. que eso pues es de conocimiento. Sí. El segundo año tuvimos la noticia de que se aperturaba la carrera de arquitectura. Era el primer año para esa carrera en la universidad. De hecho, yo creo que no llegábamos ni a los 25 estudiantes matriculados en arquitectura. Era una carrera bastante elitista, por decirle así. Y varios compañeros tuvimos problemas con una matrícula en periodo extraordinario. Bueno, el coordinador era una persona, el que daba las clases era prácticamente la misma persona. Era una carrera prácticamente nueva, solo con una cantidad limitada de alumnos. Eso hizo de que de alguna forma yo visualizara el cambio de carrera. Y si no era arquitectura lo que iba a estudiar, pues tenía que ser algo completamente dimensional a que no fuera eso, ¿verdad? Porque eso era el afán y lo que yo quería. Al final me decidí cambiar a medicina. 2 compañeros nos cambiamos a medicina y le voy a decir que no era mi vocación. O sea, al principio sentía como cuesta arriba porque sentía que estaba haciendo una cosa que no debería estar haciendo porque no era lo mío. Pero con el tiempo me di cuenta de que con el sacrificio y todo lo que implicaba la carrera, pues que tenía que terminar. Y la meta era terminar y de alguna forma yo decía, yo no la voy a ejercer nunca. Pero en el transcurso del tiempo, cuando usted tiene el acercamiento con los pacientes, cuando usted mira que es fácil poderle ayudar a las personas desde donde usted esté, ya eso le va cambiando la actitud y va viendo la carrera desde el punto de vista más humanitario, de resolver problemas. En ese tiempo era sumamente difícil porque era una carrera que la mayoría de las personas decía que era muy costosa. Claro. Y podría decirle que hasta cierto punto sí, yo ya no dependía de los ingresos de mis padres, sino que de mi esposo. Que Cuando usted ya está en la universidad, ya está casada. Así es. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 20 años. 20 años. Sí, y ya tenía un hijo. Y ya no dependía de eso. Entonces, es donde vienen todos los sacrificios, porque el hecho de estar estudiando una carrera como medicina, tener una responsabilidad, y dependiendo de un sueldo, quieras en ese tiempo bajo, porque mi esposo también casi mi misma edad, Claro. y lo que había sacado era perito mercantil. Entonces había que ajustarse a esas necesidades. Pero yo creo que cuando uno tiene propósitos en la vida, cuando uno tiene metas, las cosas se le facilitan, porque usted dice, no me puedo dar el lujo de perder una clase porque esto cuesta tanto. Y Claro. además el sacrificio de que alguien le cuide a uno su hijo, de que una persona se está sacrificando porque usted salga adelante, entonces eso lo hace de que usted tenga decisiones de esa forma y que salga adelante. Y recuerdo perfectamente que yo no faltaba ninguna clase y copiaba todo para tratar de comprar la menos cantidad de libros posibles por el costo que incurría. Y con los otros compañeros lo que hacíamos es que nos prestábamos. Si yo tenía un libro y aquellos tenían otro, pues nos los intercambiábamos. Y así fuimos saliendo. Y yo creo que esas son las etapas en lo que uno hace que su carrera valga la pena. Claro. O sea, que no es una carrera donde uno lo tuvo todo a manos llenas, sino que fue un sacrificio. Claro, de sacrificios. Y en ese entonces estaba bebé su primer hijo. Sí, 1 año. ¿Y quién lo cuidaba? Mi mamá. Bueno, siempre la mamá, ¿verdad? Por eso fue que nosotros nos quedamos viviendo en la Kennedy, porque vivíamos a 1 cuadra de ella. Yo creo que fue una comodidad. Y de hecho, todos mis hijos los tuve, son 4 hijos los que tengo, los tuve estudiando medicina. Y es un sacrificio. Vaya, nosotros recordamos esos tiempos, y yo los recuerdo con nostalgia de repente, porque para el caso, mi tercer hijo, yo lo tuve un martes, el miércoles me dieron de alta, el jueves fui a un examen de pediatría en Las Crucitas, en el Centro de Salud de Las Crucitas, y el viernes ya empecé la rotación de cirugía general de 5º año. Entonces,
no había ninguna dieta, no había ningún reposo, sino que tratar de sacar adelante lo más rápidamente posible esta carrera. Y esto es lo que le digo yo, que cuando cuando me acuerdo de todo esto, esto hace de que uno se vaya forjando el carácter, que uno vaya haciéndose la personalidad con la que se define en la edad adulta. Sin duda, porque es muy complicado el hecho. ¿Algún momento llegó usted a pensar, no, dejo la carrera, no, ya estoy cansada, problemas familiares, los niños van creciendo? ¿Sintió usted alguna vez? Mire, en sexto año, en un año, es un año muy complejo, porque son más de 15 clases que tienen que pasar en el año, si mal no recuerdo son 17 clases. Cada rotación dura 5 semanas y no le hacen exámenes de recuperación inmediatamente, sino que se los va acumulando. Entonces era un año bastante cansado, yo ya tenía 3 hijos y lo sentía como extenuante, pero solo me duró 2 días. El no ir a clases, de decir que tiraba la toalla y que ya no continuaba. Y me duró 2 días porque justo el maestro que me daba cirugía, un muy amigo ahora mío, que es el doctor Said Mejía, en ese tiempo no había celulares, sino que los teléfonos de casa. Y yo me acuerdo que una de mis compañeras me llama y me dice, el doctor ha estado preguntando si te vas a integrar o no, dice, porque ya el lunes ya no podés, o sea, si ya no venís el lunes, que era un jueves y un viernes que yo me había ausentado, ya vas a quedar fuera del listado. Pero ese fin de semana me dio el tiempo suficiente para reflexionar y decir, no, si estoy en sexto año, ¿qué diablos voy a estar haciendo en mi casa si tengo que terminar? Y eso fue lo que hizo que reflexionara, ¿verdad? Yo dije, si él realmente está interesado, pues claro, vale la pena que yo continúe. Y ahora que somos muy buenos amigos, él está siempre en el hospital escuela, siempre recordamos esos tiempos de cuando éramos estudiantes y que él llegaba con nosotros como maestro. Y uno a veces agradece esas sacudidas que se da para reflexionar. Qué interesante, doctora. Sabemos de que también, pues, dentro de ese proceso llegó una separación con quien es su actual esposo todavía, pero ¿le parece si me lo comenta después de la pausa comercial? Bien. Ya retornamos, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con la doctora Roxana Araujo. Doctora, de esos sacrificios que le tocó hacer, ¿cree usted que fue pues producto de eso, de que usted se separara de quien es y claro, su actual esposo todavía? Pues mire, uno en la carrera abandona prácticamente a su familia y yo siempre voy a dar gracias a Dios que tuve a mi madre y la tengo todavía, la tuve muy cerca y que ella cuidará de mis hijos. Pero en este quehacer de la medicina, las parejas que no son médicos son los que más sufren, porque nosotros pasamos tan inmersos en el quehacer del día a día que cuando llegamos a las casas entre 7 o 8 de la noche, uno llega sumamente cansado y en ese tiempo la jornada laboral de nosotros era extenuante. Para el caso en el internado rotatorio, nosotros turnábamos cada 3 días. Y eran 36 horas continuas, sin descanso, las que hacíamos. En ese tiempo éramos muy pocos los médicos que egresábamos anualmente, podríamos decir que éramos entre 150, 180, y en cada rotación habíamos pocos en cada grupo. Esto significaba de que era todo el trabajo del hospital escuela recargado sobre este pilar, que éramos los estudiantes, y que teníamos ese gran compromiso. Eso hace que de alguna forma las relaciones se vayan distanciando, que se vaya perdiendo ese tipo de comunicación. Y cuando uno se da cuenta, pues ha perdido realmente, o sea, la oportunidad de poder recuperar este tipo de relaciones. Después de haber egresado, allá creo que fue como unos 4 años después o 5 años después de haber egresado, sí, yo tomé la decisión de separarme. Consideré que era lo más prudente en ese momento, porque cuando hay hijos de por medio, generalmente a veces los hijos sufren más cuando hay relaciones que no son, que se conllevan de la mejor manera.
No era lo mejor, pero yo consideraba que era lo más saludable para mis hijos. Estuvimos separados 12 años y después, a raíz de algunos acontecimientos que me sucedieron a mí, pues tomamos la decisión de darnos otra oportunidad y de continuar. Y es así como estamos de nuevo en ese proceso. Ya es una relación más madura. Claro, los caracteres no cambian, ¿verdad? Claro. Y cada quien tiene su carácter. Se hace un esfuerzo porque realmente es difícil. Yo creo que sobre todo para uno de mujer es mucho más difícil que para los hombres. Para uno llega un momento en que la edad no le permite de repente aspirar a un hombre soltero. Ya la mayoría están casados a esa edad, o divorciados, o tienen algunos otros compromisos. Entonces hace de que el círculo se vaya cerrando, o de repente también uno ya se vuelve más selectivo, o sea, ya con más precaución, con algunas cosas, y hace de que ese círculo que uno pueda tener pues sea más cerrado. Claro. 12 años después se vuelven a reencontrar, quiere decir que nunca lo olvidó durante esos 12 años. Mire, nosotros siempre tuvimos mucha comunicación, ¿verdad? Buena o mala, siempre tuvimos mucha comunicación. Y después de ese tiempo consideramos que era bueno darnos esa oportunidad. Como le digo, estamos en eso. Yo creo que ya tenemos 1 año y medio de estar intentando a ver si funciona. Ojalá que funcione, porque yo creo que todas las personas necesitan llevarse bien con su pareja. Lo que pasa es que a veces el trabajo de uno hace de que las otras personas lo miren como que uno no lo valorara. Tal vez es en mi caso particular. A veces le doy demasiada importancia a la parte laboral y a la parte familiar, pues a lo que queda. Claro. Y ya con el tiempo es que se va dando cuenta uno de que nunca debe de anteponer su familia a otros intereses. Sí, sin duda alguna, porque igual ocurre en el gremio nuestro, por ejemplo, son horas y horas, pero es apasionante también y al final pues hay personas que quizás no lo comprenden. Sin embargo, qué bueno que usted se está dando esa segunda oportunidad con el papá de sus hijos y sobre todo la alegría para sus hijos, ¿verdad? El verlos de nuevamente juntos. Y ahora ya le entiende más también, me imagino, con todo esto, con lo que le toca desempeñar ahora. Yo creo que nunca lo entiende. Yo creo que nunca se entiende porque para una persona que no está en el ámbito médico, es difícil saber por qué alguien puede darle 10, 12 horas, Claro. Hasta 14 horas diarias a una institución y de repente la remuneración no es que es tan grande como para eso. Pero yo siempre he realizado todos los trabajos que he tenido, los he realizado con la mayor responsabilidad posible. Siempre me apasiona lo que hago. Me pongo metas a veces que pareciera que son inalcanzables, pero eso hace de que uno tenga calidad en lo que da para el trabajo. Me imagino que el día de su graduación, su papá y su mamá pues muy orgullosos de ese éxito al ver todo el sacrificio que usted hizo, además del testimonio que está compartiendo con nosotros. Seguro estoy que mucho televidente pues lo va a poner a reflexionar también en ese Claro, sentido. sí, fíjese que si usted analiza, nosotros venimos de un hogar, en ese tiempo una clase media, con muchos sacrificios, pero igual ellos no escatimaron esfuerzos para ponernos a estudiar a todos. De hecho, los dos hermanos que tengo en medio están en Estados Unidos desde hace aproximadamente 30 y 25 años. Y mi hermano menor, que vive aquí, él es abogado, trabaja con la Secretaría desde hace 22 años. Es una persona también que ha salido adelante y que ha sido muy responsable en su quehacer profesional. Yo creo que eso hace que de alguna forma uno también le pueda dar un ejemplo a otras personas, claro, de que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer con sacrificio, sí, por supuesto. No es lo mismo que usted tenga a su disposición cierta cantidad de dinero o que le den un vehículo y que usted vaya a que vaya con una cantidad limitada diaria y que ande en bus. Claro. Como me tocó andar siempre en mi fase de estudiante. Pero eso hace de que la vida para uno pues la mire de esa forma, que la mire, que el sacrificio que uno hizo de alguna forma valió la pena. Claro, esos sacrificios que son Así tan es. fundamentales. Luego se gradúa
Y normalmente se piensa también, bueno, ya se graduó, ya tiene trabajo seguro. ¿Cómo fue su destino en ese No, sentido? fíjese que no, es sumamente difícil. El mercado laboral, aunque parezca mentira, pero para el área médica es sumamente selectivo. En aquel tiempo, cuando yo me gradué, el salario del médico era de 2.200 lempiras con el gobierno. Pero yo empecé en una clínica privada donde lo que me pagaban eran 50 lempiras por turno, más una bonificación por paciente que miraba, que era de 25 lempiras. Si yo miraba 8 o 10 pacientes en la jornada de la guardia, pues eso iba sumando cada 4 días. Era como que estuviera en el internado rotatorio. Claro. Pero como uno desarrolla habilidades individuales, a mí siempre me gustó la parte quirúrgica, entonces tenía la oportunidad de poder entrar a sala de operación, ya fuera con el cirujano general, con el cirujano oncólogo o con los ginecostetras. Y esto pues era algo adicional, por cada cirugía me pagaban entre 500 y 1.000 lempiras, dependiendo del tipo de cirugía. Y eso lo motiva a usted a seguir trabajando. Posterior a eso, uno de mis pacientes de la privada insistió en que yo debía buscar trabajo en una maquila y que en ese momento estaban vendiendo lo que era Monsini, que eran las camisas estos de Nino Mori, y que debería de ir con mi currículum para poder tener una oportunidad, porque él conocía a las personas que estaban en ese momento administrándola. Pues mire que yo dejé pasar esa semana, porque cuando a uno le hablan de una maquila, lo primero que le viene a la mente es salud ocupacional, accidentes de trabajo. En la formación de nosotros, el módulo de salud ocupacional era bien escueto en ese tiempo. Estaba haciendo pininos y no era aquella cosa de que usted iba a salir con una experiencia en lo que es salud laboral o accidentes de trabajo. Entonces, yo no me quería arriesgar. Pero a las 2 semanas, después de la insistencia y de estarme llamando por teléfono, de que fuera, pues fui con unas pretensiones salariales que no estaban en el mercado en ese momento. Nosotros ganábamos 2.200, ellos pagaban 4.000. Entonces, y como yo no quería quedarme, le dije que aceptaba 6.000 más una hora extra. Y resulta que después de analizar 3 o 4 currículos, me llaman y me aceptan. Y eso fue bastante cómico porque me avisan un viernes que el lunes ya me tengo que presentar. Entonces empiezo a meterme a lo que era internet de ese tiempo, en uno de estos cibercafés, para ver algo de salud ocupacional, para ver qué podía sacar. Fue una experiencia muy bonita. Duré con ellos 5 años. Y duré con ellos 5 años porque al final de eso es agotador. O sea, el trabajo de los empleados en las maquilas es extenuante. Hay muchas enfermedades ocupacionales que tienen que ver con ese tipo de trabajo. Y llega un momento en que para uno también es cansado. No puede estar incapacitando a las personas. Claro. Esa es una de las condiciones que usted tiene que resolver de forma inmediata. Pero gracias a Dios se llegó a un acuerdo, me pagaron la totalidad de las prestaciones y yo una semana antes ya tenía trabajo con el Estado en el Centro de Salud de Santa Lucía. Hasta Santa Lucía ahora le tocaba viajar. Sí, pero ya cambiaba Claro. de la parte privada a la parte gubernamental y en un lugar muy bonito. Santa Lucía aquí fantástico. Está a unos escasos kilómetros y la gente, bueno, todavía a esta altura es un pueblo donde no hay delincuencia, donde usted puede andar por las calles, donde todavía está la afabilidad de las personas, la amabilidad de ellos, y yo creo que eso hace que uno también quiera estar ahí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Santa Lucía? 5 años. También, va de ciclos de 5 en 5. Así es, de 5 años, y me hubiera quedado de repente como médico asistencial en Santa Lucía, si no es porque en ese momento alguien decide que yo debo de pasar al nivel central, a una unidad que se llamaba en ese tiempo zoonosis, y que tendría que venir a apoyar esa unidad, y como era por contrato, no era una plaza permanente, pues no había de otra, ¿verdad? De que si me querían dar el contrato tenía que hacer eso, y es así como yo llego al nivel central
allá por el año 2000, a finales del 2002. ¿Y ese cambio le vino bien? ¿Lo vio más complejo? Porque cada vez era un poco más complicado, no solo en distancias, sino pues de que también el trato directo con las personas. Mire, los cambios en cuanto a, sí, o sea, pero yo he tenido la característica que me adapto fácilmente a esos cambios. O sea, tengo esa cualidad de que no me tardo mucho en hacer estos cambios. Fíjese que cuando yo empecé en la maquila, habían dos establecimientos, uno en el Prado y otro en donde es Tiluarque. Y me tenía que desplazar y cubrir en la jornada esos dos lugares. Ya después, cuando ellos hacen su plantel aquí en el Anillo, la clínica era de los lugares más bonitos que tenía el plantel, porque a mí me preguntaron algunas cosas y le hicieron con algunas sugerencias que yo realicé. Entonces era un ambiente sumamente agradable. Cuando yo llego a Santa Lucía, la clínica no era así de bonita, era más o menos, y el centro de salud pues estaba en un proceso de remodelación. Pero después la alcaldía sí decidió invertir y hace un centro de salud estilo más o menos colonial y la clínica queda adaptada perfectamente. Entonces, mire esto, los cambios. Cuando yo llego al nivel central, llego a una oficina gubernamental donde habíamos unas 7 personas en un espacio estrecho, donde nos topábamos, sí, nos parábamos todos al mismo tiempo. Y una de las cosas que nunca se me va a olvidar, y que fue de las que de repente yo sentí como más decepcionante, es que no habían escritorios para todos, pero había un escritorio grande, donde vino la jefe de nosotros en ese tiempo, y sugirió partirlo con un serrucho y darme la mitad a mí y darle la mitad al otro técnico. y como le digo, cuando uno está por contrato no es mucho lo que puede exigir, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿qué ando haciendo aquí? Si yo tenía un centro de salud precioso, donde nosotros teníamos todo organizado, la clínica estaba muy bien y estoy aquí, pero esas eran las cosas de cuando uno está por contrato, que se tiene que sujetar a lo que dice claro, el patrón o el empleador. Pues me duró como un día y medio el proceso de decepción, ¿verdad?, entre eso y lo otro. Ya después, cuando miré que había muchos retos en la parte de zoonosis, estaba en proceso la formulación de un manual para leptospirosis, que ni se conocía la enfermedad, o sea, no era del conocimiento público. Yo tomé cualquier cantidad de documentos que hacían sugerencias muchos especialistas e hicimos el primer manual. Eso fue 2002, finales del 2002, en plena epidemia del dengue en ese momento. Ya en febrero del 2003 se me mandó una nota que si yo decidía continuar con el contrato, la condición era que yo fuera la jefa del Programa Nacional de Dengue. Y yo no sabía nada de dengue. Absolutamente nada. Ese reto, ¿le parece si me lo comenta después de la pausa comercial? Ya retornamos, no toque su televisor, seguimos en Blanco. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con la doctora Roxana Araujo. Doctora, le llega el punto de un reto grande, justo cuando estamos viviendo en Honduras una situación compleja con lo del dengue. Veníamos de una epidemia del 2002, donde coincidía con un cambio de gobierno, con cambios de autoridades, y donde en esa epidemia del 2002 tuvieron que venir países cooperantes, amigos, a prácticamente hacerse cargo del problema, porque aquí estábamos en pininos a pesar de tener varios años de tener epidemias. En el 2003, cuando a mí se me dice que se me va a renovar el contrato, la condición es de que yo sea la jefe del Programa Nacional de Dengue. Y el oficio textual decía, a partir de la fecha, toma las riendas, así, nunca se me olvida y lo guardo, del Programa Nacional de Dengue. Yo venía de un centro de salud, de un municipio que ni se conocía la larva, porque por la altura, por el clima, era de los pocos municipios
que no está, Claro. que no está infectado por el vector. Entonces recuerdo bien que hablando con un consultor de la Organización Panamericana de la Salud, que fue prácticamente uno de mis mentores, me decía, toma el reto, vale la pena. Nosotros te vamos a enseñar y te vamos a inducir para que aprendas las cosas bien. En ese tiempo también estaba el doctor Rivera, que es el único entomólogo en el país, un médico entomólogo que ya se jubiló hace un par de años. Y el señor, una persona muy dedicada al trabajo, que con toda una experiencia de años, pues también me dijo que me iba a apoyar. Pues es así como, sin saber nada de dengue, yo tomo el reto de ser la jefe del Programa Nacional de Dengue. Recuerdo que para esa Semana Santa, el doctor Delmin Curry me dijo, mira, te voy a prestar todos los documentos que tenemos nosotros de la organización para que los leas. Los tenés que devolver el lunes, pero vos tenés que haber aprendido todo de dengue. Y en efecto, yo no podría exagerar que del piso hasta esta altura eran folletos, eran revistas, eran libros, era todo. Y de repente en esa Semana Santa, que la gente busca asistir a la iglesia, que otros se van a los balnearios, yo estaba estudiando y estudié toda la semana. Me aprendí lo que tenía que aprender, le saqué copia a lo que tenía que sacarle copia y el lunes devolví todos los documentos. Pero el lunes yo ya era una persona que ya sabía más de dengue de manera autodidacta que cualquier otra persona. Y ese reto lo empieza a vivir usted con buenos éxitos, porque ese es donde empieza esa campaña de educación con las personas. Empieza una campaña sostenida, financiada por la Organización Panamericana, que dura 3 años consecutivos, es el 2003, 2004 y 2005, donde se ponen retos específicos, donde empieza lo del módulo escolar para los niños de 4º y de 5º grado, y donde nosotros le damos un vuelco a la parte de prevención, y es donde ya no le decimos a las personas que fumigando se le va a solucionar el problema del dengue. Ya empezamos a hablar de los criaderos, empezamos a hablar del mosquito, empezamos a hablar de los serotipos, empezamos una capacitación a médicos y enfermeras, a personal de laboratorio a nivel nacional en los hospitales más complejos y con mayor demanda de pacientes con dengue. Ya para el 2005, cuando ya estaba por finalizar el gobierno de don Ricardo Maduro, y que ya a finales del año ya se sabía que las elecciones las había ganado el presidente Zelaya y que iba un nuevo ministro, eso me obliga a mí a salirme del sistema del nivel central y regresar como médico general al Hospital San Felipe por cuestiones políticas. A veces no se entiende la parte técnica, a nosotros los técnicos nos forman de esa forma, pero cuando ya se mezcla la parte técnica con la política, eso ya no se desconoce. Entonces es así como yo paso a la maternidad de San Felipe a hacer guardias y estoy por un periodo de 2 años hasta 2008, que siendo la ministra, la doctora Palou, me llama nuevamente a que retome el programa de dengue después de la epidemia del 2007, porque esa epidemia del 2007 se fue como una meseta como la que se está yendo en este año. O sea, fue sostenido durante muchas semanas, prácticamente durante todo el año, por eso no hubo tantos exabruptos, pero fue una epidemia de magnitud. Hasta agosto del 2009, que con los cambios de autoridades, pues también se me cancela lo que es el contrato para el programa de dengue y después, 2 meses después, se me pone en la jefatura del programa de tuberculosis. También otra complicación que tenemos en nuestro país. Así es, así es. Y resulta de que, bueno, a usted hay que ser honestos, ocupar este tipo de cargos muchas veces, pues adquiere simpatías y también algunas personas que no están de acuerdo con la gestión. ¿Cómo ha manejado esa cuestión? Mire, para el caso, en el 2010, cuando inicia el gobierno del presidente Lobo, mi cargo en la Secretaría es directora de Cooperación Externa, un cargo que de alguna forma no tiene la gran relevancia porque la cooperación externa pasó a una unidad que se llamaba en ese tiempo Unidad de Extensión de Cobertura y todo el presupuesto iba para eso. Pero la Dirección de Cooperación Externa de la Secretaría tiene que ver también con el enlace entre todos los cooperantes
las becas, todo lo que se difunda de esa forma, no así lo del presupuesto. Yo estuve ahí hasta junio. Recuerdo que todavía en la primera semana de junio, no, en la segunda semana de junio, a mí se me manda como observadora de lo que es el proceso de compra conjunta con Comisca. Se me manda a Panamá, junto con uno de los asesores legales, para que nosotros solo éramos veedores en ese tiempo del proceso, porque estábamos fuera de lo que era el conclave de Comisca, por el problema político que acababa de suceder. Y estando allá en Panamá, viendo este proceso de la compra conjunta a través de la subasta inversa, es que yo tengo comunicación por parte de la Secretaría, que en cuanto llegué a Honduras me presenté inmediatamente. Y resulta que, pues, por desgracia, cuando nosotros retornamos, nos dejan en San Pedro Sula y salimos hasta el día siguiente para Tegucigalpa. En ese periodo de tiempo yo recibí como unas 15 llamadas de las dos viceministras de ese momento, de que el ministro quería hablar conmigo. Más o menos me imaginaba por qué era, ¿verdad? Porque un mes antes habíamos tenido una reunión en el Hospital María y ya la epidemia se había salido de control. Y con la experiencia que he tenido durante el transcurso del tiempo, yo había mencionado al final de la reunión que necesitábamos por lo menos unas 5 semanas de intervenciones continuas con todos los insumos para poder bajar el pico de la epidemia. Sin embargo, en ese momento al ministro le pareció incorrecto que yo le solicitara 5 semanas, porque él quería ver hechos concretos y resultados inmediatos. Cuando uno conoce la temática y sabe el comportamiento de las enfermedades, sabe que eso es imposible, que ni teniendo una varita mágica usted va a hacer ese milagro. Entonces yo me disculpé en esa reunión y dije que no estaba haciendo nada, porque nadie que realmente conociera de esto le iba a dar resultados inmediatos. ¿Y cómo ha sabido manejar la prensa? Que hay prensa que es muy incisiva en algunos temas. Mire, y muchas veces desconoce. en el caso de dengue yo no tuve mayor complejidad, porque en el tiempo cuando yo inicio con el programa, yo doy apertura. O sea, abrimos las puertas del programa, de los datos estadísticos, semanalmente les dábamos las cifras, ya fueran altas o bajas, nosotros las proporcionábamos. O sea, un tipo de comunicación real, sin tapar datos estadísticos ni maquillarlos, sino que lo que venía de los hospitales y de las regiones así lo dábamos. Esto hace que la prensa se interese por el programa, que uno tenga un acercamiento. Claro, en los gremios hay de todos, sí. Y hay algunos periodistas, sin ofender, que presionan a algunos funcionarios para algunos favores. Más que todo son contratos que se tienen que dar para X o Y programas, por decirlo así. Pero en el caso de dengue, un programa sumamente pobre, con escasos recursos económicos, que cuando me lo dieron a mí, me lo dieron con 3 millones de lempiras para todo un país. Sí. A los 3 o 4 años pude incrementar ese presupuesto a 8 millones y que después de 10 años se incrementó a 18 millones, que para lo que es comprar todos esos insumos y todo lo que es, y usted hace cuentas, es una miseria lo que maneja realmente en presupuesto. Cualquiera diría que son cantidades millonarias. Claro. En cambio, malaria y Chagas tenían presupuestos adicionales de la cooperación externa por JICA una y el otro por el Fondo Global, que eran hasta 10 veces más que lo de dengue. Y dengue tenía este problema que es diario, es semanal y la gente está pendiente. Entonces, en ese tiempo yo creo que no hubo tanto problema con la prensa. Los hacíamos partícipes de todos los operativos, teníamos operativos los fines de semana, hacíamos el comunicado, el que quería ir iba, hacíamos todo el trabajo de campo y yo creo que eso fue bueno. El problema con la prensa es cuando yo tengo otro cargo dentro de la institución, un cargo sumamente relevante, que es el de ministra de Salud, y donde yo tomo la decisión de transparentar todos los procesos, sobre todo en lo que es medicamentos. Una decisión que, de hecho, hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho, o era en ese momento o no se hacía nunca, y que me costó el cargo, sí me costó, pero estaba
entre seguir haciendo lo mismo, entre seguir apañando este tipo de compras, esto que se manejaba en la Secretaría, o darle respuesta a todo un pueblo. Sin duda, el ser el titular de una de las dependencias más cuestionadas, a mi juicio, educación y salud son las fundamentales dentro de todo el órgano estatal, y que usted lo asumió y como bien nos lo ha dicho, pues incluso llegó hasta su renuncia, pues para no seguir compartiendo, si se quiere, esos mecanismos que se han utilizado pues por años en nuestras dependencias. Sin embargo, estamos a puertas de una crisis humanitaria como lo es el ébola. ¿Qué tan lejos estamos nosotros en Honduras de poder ser víctimas de este virus? ¿Le parece si después de la pausa me lo comenta por su experiencia? Ya retornamos, quédese con nosotros acá en Suyapa TV, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Estamos en nuestro último segmento ya de En Blanco y Negro, tocando un tema muy importante. Hemos conocido la vida de la doctora Araujo, que como ella nos lo explicaba, pues no ha sido fácil, sin embargo, con muy buen suceso. Pero por su experiencia, doctor, ya se menciona mucho de un posible brote del ébola en América. ¿Qué tan cierto o cuán factible puede ser? Digo, ¿se puede dar o no? Mire, esta es una de las enfermedades virales, por decirle de alguna forma, que tienen una alta tasa de mortalidad. Y se habla entre un 50 y un 95% de mortalidad. Es de las tasas más altas de las enfermedades virales. Si nos remontamos nosotros a la historia y miramos desde cuándo África Occidental tiene este tipo de problemas, desde hace muchos años, y que hasta esta fecha no hay ningún medicamento, por decirlo así, que vaya a curar definitivamente a una persona que ya tenga el virus. La gravedad es que ya se está expandiendo al África Central, y de hecho en Estados Unidos la alerta ya es grave, cuando han habido médicos que han retornado infectados, que de repente se les ha salvado la vida porque se ha actuado de forma inmediata. Pero cuando suceden este tipo de brotes o este tipo de epidemias, yo creo que ningún país está preparado. Y en el caso de nosotros, lo hemos visto cómo es, sobre todo con el problema del dengue, que si bien es cierto, se necesita de un vector para ser transmitido, pero tenemos esa comunicación entre países fluida, y donde no hay una vigilancia, por decirle así, una vigilancia en el sistema sanitario de decir, vamos a ver este paciente que tiene estas características. Nadie va a decir, estoy con fiebre, tengo esto, sino que de repente vienen y aparecen los pacientes ya infectados. Yo creo que todos los países, sin excepción, deberían ya de tener un plan estratégico por cualquier eventualidad que suceda. Estas son de las enfermedades que se transmiten por fluidos corporales, claro, de persona a persona, y que yo creo que no estamos exentos, porque tenemos inclusive, yo conozco médicos que se van a trabajar a África durante 2 o 3 años, después retornan al país, y en esos viajes es que se pueden transferir este tipo de enfermedades, porque son sumamente contagiosas. Sobre todo, Dios nos libre de este tipo de enfermedad, porque pues, justamente ahora que estamos ya en un análisis de reducción del presupuesto en la Secretaría de Salud, eso sería catastrófico en caso de que tuviésemos pues un virus de esa magnitud. Mire, tenemos latente lo que es el chikungunya, lo tenemos latente, porque si bien es cierto, en el 2010, durante la epidemia de dengue, se habían dado las alarmas por parte de organismos extranjeros de que el virus estaba circulando, y de repente nosotros mirábamos casos atípicos de dengue que no eran lo usual, pero no teníamos un diagnóstico laboratorial, por decir así, para decir si realmente circulaba o no ese virus en ese tiempo. Igual que ahora, el ébola, pues vuelve a sonar las alarmas, ya estando en Estados Unidos, y con la preocupación que tiene este país y lo que ha dado la Organización Mundial de la Salud como una alerta para los países de Latinoamérica.
creo que el presupuesto en salud debe de ser analizado más detalladamente, no de forma ligera, porque lo que yo recuerdo, cuando yo hacía un análisis de los años anteriores a mi gestión de lo que había sido el presupuesto, generalmente anda entre los 10.000 y 14.000 millones de lempiras anuales. Pero generalmente cuando baja de los 10.000 o baja de 11.000, ya la Secretaría siente como una sacudida, porque tiene que recortar en objetos de gasto sumamente importantes. Por ejemplo, desde el 2005 están lo que son los servicios descentralizados, que son todos esos centros de salud que son manejados por alcaldías, por ONGs o por mancomunidades, y que es un presupuesto aproximadamente de 350 millones de lempiras, que si le hacen un recorte importante son de los servicios que sufren, porque como están fuera del sistema y están siendo ejecutados con presupuestos adicionales, son los primeros que se recortan. Claro. Entonces, yo digo que esto, pues, de alguna forma se debe de analizar, sobre todo en el contexto de la gestión por resultado. De la gestión por resultado nosotros hablamos desde hace 8 años, pero es hasta en este gobierno del presidente Hernández que se habla definitivamente de la implementación. Cuando usted tiene resultados favorables, resultados excelentes, pues la gestión no debe ser mínima, claro. O sea, debe ser directamente proporcional y no a la inversa. Entonces, ¿para qué va a tener buenos resultados si le van a recortar el presupuesto? Curioso. Bueno, hay que analizarlo realmente en un país donde más se requiere es salud. Le voy a formular algunas preguntas en blanco y negro para que usted me las responda breve. La Secretaría de Salud. Un ente gubernamental inmenso, complejo, con un déficit presupuestario. La prensa hondureña. No es imparcial. Ébola. Una amenaza latente para los países de América Latina. Roxana Araujo. Una persona queriendo hacer las cosas de manera diferente. Y a todos nuestros invitados siempre le preguntamos por alguien muy importante, el Papa Francisco. Una persona que merece que uno siga su ejemplo. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es muy importante para nosotros el hecho de tener a alguien que conoce mucho sobre el tema de salud y que sabemos de que tiene un compromiso permanente con Honduras y con la salud del pueblo hondureño. Muchas gracias, doctora. A ustedes gracias por habernos acompañado también en esta emisión de En Blanco y Negro. Por supuesto, le invito a que continúe con la programación de Suyapa TV. Con permiso.